Muy buenas noches, queridos amigos de Historia GT. Sean ustedes bienvenidos a nuestros jueves de conferencias. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Luis Felipe Kellex, que nos compartirá una de sus investigaciones bastante novedosas el día de hoy. Entonces, les voy a leer un poco el CV del maestro Kellex. Él es maestro de educación primaria urbana. eh, También es profesor de Historia y Ciencias Sociales y licenciado en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría de asesoramiento educativo y familiar por el Colegio de Villanueva en España. Es profesor interino de diversos cursos, entre ellos Sociología, Historia de Guatemala e Historia del Arte. Actualmente es profesor interino de la Escuela de Profesores de Enseñanza Media, ya en FPEM. Así que bienvenido, maestro Kellex. Muchas gracias por aceptar la invitación de Historia GT y atentos para aprender bastante con la conferencia del día de hoy. Buenas noches, buenas noches Lorena, buenas noches a todos los compañeros, compañeras, a todos los profesionales que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto poderlos saludar y pues gracias por la invitación. Y bueno, pues creo yo que vamos directo a lo que nos han encargado el día de hoy, que es presentar un poco parte de lo que se ha ido investigando, una investigación en proceso que se ha tenido con respecto al tema que ya se había anunciado anteriormente. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Para poder, digamos, entrar directamente. Ahí estamos. Bueno, pues quería, digamos, buenas noches a todos de nuevo. Empiezo entonces ahí sí que la disertación y un poco era poderles hablar sobre, era hacer una reflexión con este proceso de investigación que se ha empezado a abordar sobre el aguardiente y la ebriedad. Y le pongo como título conflictividad en la formación nacional. El punto de poder empezar a hablar de esto, del aguardiente, de la ebriedad, de estas situaciones que se han ido presentando conforme a la cuestión de la formación nacional y todo, obedece evidentemente a la situación de poder ver el aguardiente como uno de los procesos que se han ido, digamos, repitiendo constantemente en las políticas de la historia de Guatemala, empezando desde la época colonial, digamos, partiendo ahí desde el momento de las reformas borbónicas y ver precisamente cómo también ha sido un elemento, no el elemento primordial quizá para mover algunas estructuras en cuanto al poder y en cuanto a las discusiones políticas que se generan en los distintos momentos, pero sí un punto de partida y uno de los objetos que siempre se trata de discutir para poder justificar algunas medidas políticas que se van tomando. Entonces, es un poco tratar de reflexionar sobre este contexto, tomarlo un poco más en cuenta, porque efectivamente tiende a llevar a una situación de cómo se ha ido formando o cómo se ha ido tomando dicho elemento, aunque se discute siempre esa cuestión de la moralidad versus directamente la necesidad que se tienen o que tienen los gobiernos de poder mantener la situación del aguardiente, ¿verdad? Entonces, vamos entrando de una vez. Cuando yo inicié esta investigación, pues empecé precisamente en la región de los Altos. Obviamente se pretendo, digamos, irme extendiendo un poco más. Es una investigación un poco más en proceso que de lo que podríamos directamente indicar acá. Me gustaría ir abarcando poco a poco más y ver ya un panorama más de toda la región directamente de Guatemala, que en este momento era parte, digamos, el centro de la Capitanía General, sobre todo en la parte en el momento del periodo colonial. En ese momento, pues lo que se investiga son los partidos, que son, digamos, como la forma de administración colonial que se tiene en ese momento, que serían los partidos de Quetzaltenango, que incluye el actual San Marcos, Suchitepeques, que incluye el actual Retaluleu, Sololá, que incluye parte del Quiché actuales, y Totonicapán, Huehuetenango,
que conformaban directamente esa región que conocemos como los Altos, que sabemos que tiene la historia de tratar de formar su propio estado, el sexto estado digamos, de la Unión Centroamericana posteriormente. Entonces ahí empiezo a basar y ahí empiezo a encontrar algunos archivos que empiezan a motivar el estudio del aguardiente como una unidad de análisis también, precisamente en esa situación. Cuando se empieza la investigación, pues el contexto es la búsqueda de esa autonomía de la región de los Altos, que yo empiezo a buscar desde la época colonial, si hay indicios precisamente de formar digamos, una región diferente a la de Guatemala. Recordemos que esto viene precisamente por ver esa rivalidad de las élites que hay con la ciudad de Guatemala y de quererse separar también de la ciudad de Guatemala, que no era exclusivo de los otros, de las otras provincias de Centroamérica en ese momento, sino que también la parte de los Altos tiene un interés particular por querer pues separarse también de la región guatemalteca, ¿no? o en este caso de Guatemala, de la ciudad de Guatemala más particularmente. Bueno, entonces en ese contexto empezamos a ver algunas situaciones. Lo primero que se hace pues es recurrir precisamente a Pedro Cortés y Larraz, ¿verdad? Que son de los, digamos, de las crónicas que están más cerca del periodo, digamos, de la última etapa del periodo colonial. Ahí, pues nosotros quienes hemos podido tener la oportunidad de leer partes o leer, digamos, la crónica de la descripción geográfico-moral de las diócesis de Guatemala, de Pedro Cortés y Larraz, pues vamos a darnos cuenta de que casi que en todos los lugares, en todas las parroquias que él va visitando, encuentra y trata de ver en esas visitas pastorales, preguntar e indagar sobre la idea de los problemas que hay en las diferentes parroquias. La constante es la ebriedad, la constante es la situación digamos, moral de la mayoría de parroquias, y ese es el problema recurrente que vamos a encontrar con Pedro Cortés y Larraz. Entonces, hay una situación que es constante, que es parte de la inspección de cada visita, que parece ser que es parte de las preguntas que él le hace a cada párroco o a cada persona que está a cargo de esas parroquias, y vamos a ver expresiones. Al momento de que yo empiezo a ver, digamos, o empezamos a leer toda la parte de la región que se está estudiando, pues vemos un montón de expresiones como la siguiente, que yo la cito acá en la presentación, que dice, bueno, cada generación pone sus vicios y cada una abraza los de todas, o sea, sin más esperanza de remedio, refiriéndose precisamente a la cuestión de la ebriedad. Entonces, lo que vemos en este contexto es de que viene siendo una costumbre que viene desde hace mucho tiempo y que viene precisamente abrazando cada generación y viene repitiéndose e incrementándose según como se está exponiendo, digamos, en esta fuente. Obviamente esto pues nos lleva a pensar de que se repite en muchos otros aspectos. Pero dejando de un lado la parte moral, que efectivamente es algo importante y es algo a lo que se va a recurrir constantemente conforme vaya despejando este panorama del aguardiente, nos vamos a dar cuenta también que digamos, este fenómeno del aguardiente, este fenómeno de la ebriedad es un negocio y un negocio multifacético, ¿sí? Es el primer elemento del negocio evidente que todo el mundo vamos a encontrar muy constantemente en las fuentes es la venta en cantinas y en chicherías, ¿verdad? Las chicherías que poco a poco van a ir siendo más prohibidas y siendo más, digamos, perseguidas, pero que también el elemento de la cantina y de toda la ebriedad, en donde gira todo un montón de elementos, hacen un negocio de todo tipo, no solamente para el Estado, sino que también para las personas. Entonces, primero tenemos la cuestión de los impuestos. La cuestión de los impuestos, de los cobros, directamente por el manejo de aguardiente, por estancos y por otra situación, llega a ser uno de los elementos de mayor recaudación desde el periodo colonial y que se va a extender, incluso podríamos pensar hasta el periodo liberal o incluso a mayor, digamos, todavía más adelante. Incluso me atrevería a decir que todavía sigue siendo uno de los elementos de ingreso fuerte, digamos, del Estado de Guatemala, fuera de otros impuestos como el IVA y todo esto. Pero regresando al tiempo que se está investigando, está la parte de los impuestos, pero también tenemos la parte de la fabricación.
la venta clandestina que está producida, digamos, por la población indígena entre la milpa, entre los montes, que era una ventaja que les otorgaba la propiedad comunal, ¿verdad? Entre toda la milpa, poder establecer, digamos, las vasijas de aguardiente para poder manejarlo, o bien entre los ejidos, en los montes, en los lugares más recónditos, que es en donde, del cual tienen acceso. Entonces también vamos a encontrar esa parte de la fabricación. Eso nos lleva a ver de que no solamente se está, cuando se defienden esas tierras comunales, esas tierras ejidales, pues evidentemente es la agricultura el primer, digamos, la primera forma de subsistencia. Pero el aguardiente tiene cierta importancia también en ese contexto. Si vamos viendo más allá, digamos, las fuentes también nos tiran que no solamente está la parte de los impuestos, la venta clandestina, la fabricación, sino que también tenemos los cobros de multas por ebriedad por parte de principales, las multas por desorden público, también por parte de los funcionarios coloniales. E incluso el problema del aguardiente, el problema de la ebriedad, va a empezarse a usar como causa para tratar de justificar la necesidad del trabajo forzado. O sea, es una constante cada vez que se trata de recurrir a buscar el trabajo forzado, a tratar de integrar a los indígenas al trabajo forzado, tratarlo de justificar por el problema de la ebriedad. Entonces, llega a ser parte. Recordemos, digamos, esos elementos que ya menciona, digamos, Severo Martínez Peláez, en donde se empieza a formar incluso una forma directamente de acusar al indígena de ebrio, de acusar al indígena que precisamente por esa ebriedad es que no se dedica al trabajo y que tiende a la haraganería, los famosos prejuicios coloniales. Entonces, aquí directamente se refuerzan en varias constantes, en varias fuentes que se empiezan a investigar y que efectivamente los funcionarios coloniales, sin ningún reparo, tratan de acudir propiamente a ese problema de la ebriedad para justificar el intentar restablecer de nuevo los sistemas de trabajo forzado. Es un negocio de la administración colonial. Intervienen principales, algunos, no todos, interviene la población general, porque no solamente es un problema indígena, sino que también hay consumo y hay producción ladina, y pues intervienen obviamente la administración colonial en todos los sentidos, desde directamente su vinculación hacia en la administración, en las leyes, para promover un estanco. Bueno, para ir explicando así un poquito, ¿qué es un estanco? Bueno, un estanco en este periodo de la época colonial y posteriormente también se va a seguir manteniendo por cierto tiempo, es cuando un Estado pues, promueve el monopolio de un producto. ¿Sí? O sea, se trata de monopolizar la producción, la distribución, la venta directamente al consumidor, y para eso pues se trata de establecer, digamos, de que una persona, un encargado, en este caso que va a ser conocido como el asentista, pueda mantener y manejar todo lo referente a la producción y a la distribución y venta del licor en este sentido. Cuando las reformas borbónicas empiezan a repercutir aquí en Guatemala, y en toda América, de hecho, ¿verdad? Varios productos se van a ver afectados porque recordemos que los Borbones lo que quieren es recuperar y tratar de sacar el máximo de producción y el máximo de recaudación de sus territorios coloniales. Entonces, para poder aprovechar esa recaudación, vemos, por ejemplo, que productos como el añil, el tabaco, el aguardiente sobre todo, que es nuestro objeto de estudio, la pólvora y otros, empiezan precisamente a ser afectados con cobros, con estancos, lo que va a empezar a provocar, como bueno, indica la doctora Matilde González Isas, que esto provocó un descontento entre criollos, mestizos e indios. O sea, estamos hablando de negocios pues bastante rentables que van a generar ese tipo de rivalidades. Rivalidades en el caso, por ejemplo, de criollos y de la administración colonial de quererse apropiar de ese negocio, de mestizos e indígenas porque se ven afectados porque evidentemente con el estanco se genera un monopolio y eso mismo se genera de que el costo de la adquisición del licor sea mayor. Esto pues no es tan casual, sino que obviamente va dirigido en una idea de tratar de ir discutiendo el hecho de que
a mayores, digamos, a mayor control, pues entonces la población va a consumir menos. Pero vamos a ver qué es lo que se va a generar. Bueno, con el control del estanco de aguardiente, entonces, como les decía, se nombraban acentistas. El acentista, o sea, tiene un contrato, se encarga del suministro del producto, en este caso el aguardiente, y eso, pues, este monopolio, esta persona que se apropiaba de ese estanco, de ese monopolio, entonces, pues iba a colocar los precios dependiendo del lugar en donde estaba digamos, autorizado a poder comercializar. A la vez, como los precios se encarecen, por otro lado, empieza a generar, digamos, una producción y un comercio clandestino. Entonces, y esto es más recurrentemente en los pueblos indígenas. Este negocio de aguardiente va a convertirse en una forma de sobrevivencia, sobre todo de mujeres, y en este caso de mujeres viudas. La mayor parte, cada vez que hay protestas directamente por el estanco de aguardiente, una de las justificantes es de que se han dañado a las mujeres que lo comercializan o que lo producen y que no tienen otra forma de ingreso más que precisamente el comercio de aguardiente. Entonces, esa era una forma de sobrevivencia en las comunidades indígenas de este tipo de mujeres. No era exclusivo de ellas. Obviamente en la clandestinidad hay un medio de vida, también hay también necesidad de quererlo consumir. Recordemos que para el indígena, para muchos de los mestizos de ese momento, las formas, digamos, de entretenimiento no son diversas. Estamos hablando de un periodo colonial en donde las formas de entretenimiento, pues, es ir a la iglesia, y las formas de diversión es cuando llega la feria, y obviamente con la feria llegaba también el aguardiente y todo lo demás. Lo más recurrente es irse a entretener, a tomar, ¿verdad? O sea, a beber, a ir a las cantinas, a socializar, a poderse distraer de todo, directamente de todo el sistema de explotación colonial del cual se está manteniendo, ¿verdad? El aguardiente en este caso es un producto de alta demanda en todo tipo de población, sobre todo la indígena y la ladina, de lo que se va a denominar el común. O sea, la población común tiende a tener ese tipo de costumbres. ¿Por qué razón? Porque para mucha de la población, en este caso, que es la población criolla o la población, podríamos decir, española, se ven de que hay adquisición de productos tratando de hacerse ellos, pues precisamente como tratar de copiar de los españoles, pues de vinos franceses, digamos, de tragos un poco más finos. Que el aguardiente y este tipo de productos están, digamos, sobre todo para las clases populares. Entonces, ahí es en donde vamos a ver esa situación. Bueno, en donde empieza, digamos, el conflicto y donde empezamos a ver esto, yo lo encuentro en el caso de Quetzaltenango, que era la región que estaba estudiando, en 1786, donde empieza a hacerse más evidente la situación. Todo empieza en 1785. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Bueno, se nombra de asentista a un señor llamado Joseph Rodríguez. Joseph Rodríguez, para poderlos contextualizar, es, digamos, de origen español, junto con Domingo Gutiérrez, marroquín, y Pedro Maceiras, digamos, cuando ocurre el terremoto y se trata de trasladar a la capital de Guatemala, digamos, al Valle de la Ermita, la ciudad de Guatemala. Entonces ellos, en lugar de venirse a la ciudad de Guatemala, a la nueva ciudad, digamos, al Valle de la Ermita, ellos pues se van hacia Quetzaltenango, junto con otros, digamos, españoles que tratan de irse buscando nuevas oportunidades comerciales. Entonces, aquí va a empezar el punto álgido. Quien se queda con el nombramiento de asentista y por lo tanto con el estanco de aguardientes es este Joseph Rodríguez. Contextualizando un poco, Joseph Rodríguez en este sentido, digamos, es un personaje que no solamente tiende a hacer negocios, sino que también es una persona como que muy, por decirlo así, pues muy violenta. ¿Sí? Muy violenta, sobre todo con los indígenas. En las fuentes lo localizamos, digamos, pegándole en la cara a algunos, reclamándoles, amenazándolos, desalojándolos del mercado, digamos, decomisando aguardiente clandestino con un lujo de violencia bastante alto. Entonces, como obtiene el poder legal para perseguir y eliminar el licor clandestino,
él empieza a incursionar, a hacer sus incursiones de manera muy violenta, sobre todo en comunidades indígenas. Él llegaba, quebraba los materiales, o sea, las vasijas, tiraba el licor, se robaba las materias primas, embargaba de manera legal todo el material o el equipo que podría servir para la producción clandestina. Y esto, digamos, para 1786, que es cuando ocurre una sublevación aparentemente en contra de él, es durante toda su gestión de 1785, prácticamente año y medio en donde él ha tenido todo ese poder. Entonces, los ánimos van a empezarse a exaltar. Como les decía, entonces el negocio, digamos, no solo radicaba en eliminar la competencia, que efectivamente él aprovechaba digamos, su nombramiento para eliminar a todos estos personajes, a todos los productores de aguardiente clandestino, porque si no estaban autorizados por la corona, pues era clandestino. Y bueno, además encarecía el producto y usaba sus negocios, o sea, sus propias cantinas, que digamos toda la red de cantinas que estaban en Quetzaltenango en ese momento, en San Marcos y en otros lugares, también tenía en Totonicapán, y abastecía a otros pueblos cercanos. Entonces, él usaba esos negocios también para embaucar a indígenas principales y ahí sí que al que se dejara, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, generalmente su forma de trabajo era invitarlos a un almuerzo, los embriagaba para convencerlos de vencer sus tierras a precios bajos, o si no, cuando ya los tenía, digamos, en una situación pues de ebriedad un poco intensa, entonces trataba de convencerlos de venderles las tierras comunales del pueblo, y pues entonces ahí empieza, digamos, esa situación, ¿verdad? Entonces, evidentemente va tocando los intereses de toda la población y se empieza a ver afectado, porque la idea de él es irse apropiando de la tierra en todo lo que sea posible. Quien trataba de hacer esto era la esposa, ¿sí? que era apodada la francesa. Entonces ella era la que atendía esas tabernas y pues buscaba la manera, ¿verdad? Aquí les pongo un ejemplo, digamos, de la fuente del Archivo General de Centroamérica. Por ejemplo, ahí describe en la fuente que a los principales, con regalitos y borracheras, lo habían hecho con un principal llamado Luis Rojas, con Jacinto Camac, que son los que pedían autos con la francesa, o sea, citas con la francesa, de apellido Güelle. A estos les llamaron con embolarlos y darles de almorzar para que ya no pidieran estos contra ellos. O sea, cuando los principales trataban de accionar contra ellos por este tipo de estafas que él hacía, pues entonces los llamaban para embriagarlos, para tratar de convencerlos de no hacer eso, o para que firmaran directamente los traspasos de tierras, ¿verdad? En este caso, cuando se da la sublevación contra ellos en 1786, la turba, digamos, destruye parte del producto. Prácticamente le hicieron lo mismo que él hacía con las entregas, digamos, con las invasiones a los lugares para decomisar el aguardiente. Entonces, destruían parte del producto, destruyeron todo lo que pudieron, su casa, destruyeron mobiliario, sacaron pertenencias de los tres involucrados, ¿verdad? Y trataron pues la manera de poderlos expulsar. Entonces, en este caso, la sublevación, a pesar de promoverse, o sea, cuando se trata de exponer cuál era el motivo de la sublevación, entonces varias personas indican que era la expulsión de estos tres personajes, sobre todo del asentista de aguardiente. Pero sin embargo, cuando se llega a fondo y digamos la investigación avanza, habían dos motivos. Uno, el estanco de aguardiente, y el otro, amasar pan de manteca. Lo de amasar de pan de manteca nos tiene en otra línea de investigación muy interesante también, porque obedece, digamos, digamos, a que hay una situación en la ciudad de Guatemala de escasez de trigo, y entonces para que el trigo de los Altos llegue a la ciudad de Guatemala, pues entonces les prohíben a ellos el amasar pan de manteca, que era una costumbre muy, muy arraigada de allá, pero que entonces se tiene que cubrir, digamos, con la producción de allá. Algo que no es novedoso. Recordemos que gran parte de Guatemala todavía en la actualidad depende de toda la producción desde Chimaltenango hacia arriba, digamos, hacia los Altos, que gran parte, digamos, de la sobrevivencia del guatemalteco es precisamente por la producción de hortalizas y de trigo y de todos los productos de los Altos. Bueno, pero en realidad el mayor, digamos, el mayor recelo de esta situación, de esta sublevación, era el estanco de aguardiente. Entonces, el estanco de aguardiente
y no solamente el asentista, sino que se quería que se eliminara completamente ese pago. Lo interesante aquí es que en esta sublevación escapa un poco de la temática de muchas de las sublevaciones descritas en diferentes espacios investigativos, porque están unidos los indígenas y los ladinos. Digamos, cuando los condenan, cuando condenan al común del pueblo, porque así lo llama la fuente, les pone una multa a los ladinos con tener que sacar de su caja, digamos, parte de los daños que generaron en el pueblo, y a los indígenas pues los castiga con darles un año más directamente de que empezaran a pagar tributo, digamos, desde un año menos y un año más. En este caso iban a empezar a pagar tributo desde los 15 años hasta los 61 para poder redimir eso. Y a los ladinos, pues entonces, con un impuesto extraordinario para poder pagar, digamos, todos los destrozos que habían hecho en el pueblo. Entonces, lo que nos indica es que indígenas y ladinos habían estado compenetrados en esa sublevación. Entonces, hay un elemento unificador en esas sublevaciones. Hay una situación que nos hace pensar de que el interés es, pues, común y que no empieza a haber etnia, ni separación, ni nada. Entonces, ese es un elemento bien interesante conforme a lo que podemos ir viendo en este problema. Bueno, sin embargo, va a ser un problema constante. Luego de esta sublevación, las cosas no es que se hayan calmado. El estanco, pues obviamente no se elimina. Se siguieron mandando escritos a la ciudad de Guatemala solicitando la eliminación del estanco internamente, el de Quetzaltenango, también el de San Marcos. También hay directamente pues solicitudes de Sololá. Y se amenazaban a las tropas, en este caso de Quetzaltenango propiamente, que era donde más se generaba el conflicto. En el caso de Totonicapán, nosotros vamos a ver amenazas a las tropas, sobre todo ante el cobro de tributo. En el caso de Quetzaltenango es el aguardiente, ¿sí? O sea, se amenazaban a las tropas encargadas del orden del pueblo, por así decirlo, y pues las fuentes nos indican cosas como estas. Se hallan en el día, señor, muy molestados, casi revueltos de procurar por su mano el exterminio del estanco, refiriéndose al estanco de aguardiente. Entonces, este tipo de situaciones son las que vamos a encontrar como un problema constante que no va a parar fácilmente. Entonces, la política tutelar de la colonia por un lado, trata de recurrir a la moralidad, trata de decir de que hay que eliminar esto que le hace mal a los indígenas, y también con eso justifica el hecho de tener un estanco, o sea, un monopolio de aguardiente. Pues para evitar el consumo de aguardiente en los indígenas, empieza a limitarlo, digamos, su producción a territorios ladinos, ¿sí? Esto, en lugar de limitarlo, en lugar de directamente de eliminarlo o de reducirlo, más bien hizo que proliferara toda la producción clandestina. Reduce el ingreso a las cajas reales porque la gente, pues al final de cuentas, al eliminar esa vigilancia que se tenía, pues entonces deja de consumir el licor autorizado y entonces empieza a buscar el licor clandestino, que van a empezarse a producir más y vamos a ver hasta qué nivel va a llegar. Los autorizados, imaginémoslo, los no, en un momento que vayamos. Prudencio de Cózar, que es el corregidor de Quetzaltenango en ese momento, pues indica directamente ese problema, ¿verdad? Y lo expone en la fuente tal cual. Será inevitable que los indios dejen ser los que más compren como sucede ahora, y ha sucedido siempre de lo clandestino, sin que el mayor celo alcance a estorbarlo. Por cierto, siempre dejo ahí, como estaba escrito en la fuente, no es que digamos hayan faltas de ortografía, ¿verdad? Sino que lo traté de copiar así como está en la fuente, directamente escrita, ¿verdad? Bueno, aclarado eso. En el caso de Totonicapán, también encontramos fuentes, como les decía, el problema también está presente. Se trató, en este caso, en el caso de Totonicapán, se trató de atribuirle a los principales el manejo del problema, ¿sí? O sea, así como se normaba el cobro de tributos a los principales, pues se les trató de normar la vigilancia del aguardiente. Pero en este caso, la misma fuente nos dice que el control no resolvía el problema, pues los principales, por lo común, eran los más ebrios. Entonces, siendo las autoridades de los pueblos de indígenas y siendo los más ebrios, pues lo que menos iba a ocurrir era el control precisamente del aguardiente, ¿verdad? Bueno, en este caso,
pues una de las situaciones, pues, digamos, que comparto ahí con la doctora Tania Sagastume en su libro Trabajo Urbano y Tiempo Libre, es precisamente que en el caso de la venta y consumo de licores es más evidente una prevención de carácter político porque hay constantes prohibiciones de que indios y ladinos convivieran juntos en tabernas y chicherías. Entonces las leyes indican de que los indígenas deben de consumir en ciertos locales y los ladinos deben de consumir en otro tipo de local. Para mí, si no es una situación propia de Quetzaltenango, posiblemente es una constante en otros pueblos y sobre todo la sublevación nos lleva a darnos cuenta de que esas sublevaciones combinadas podían ser posibles y el licor los podía unificar. Por eso es de que esa situación de una problemática en la formación, pues es lo que me lleva a pensar este tipo de situaciones. ¿Cómo es que desde este momento del periodo colonial, a través de estas leyes de aguardientes y de otras leyes más, pues empiezan a dividir directamente la población para que no se junten y para que no puedan, pues posiblemente planificar algún tipo de sublevación o llevar a crisis, digamos, a estos funcionarios coloniales? Bueno, siguiendo la línea de Quetzaltenango, 1805, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Solamente, digamos, el ayuntamiento que más ha destacado y el que nosotros conocemos siempre por la historia oficial, pues es el Ayuntamiento de Guatemala, que es el que promueve la independencia pacífica y pues todo esto que ya se ha ido discutiendo muchas veces digamos, en los temas del Bicentenario, todo esto. Pero otro de los ayuntamientos que es sumamente relevante es el de Quetzaltenango, que no estaba formado para 1805, sino que surge en 1806 y no surge tan al azar. En 1805, 12 sujetos, o sea, si son 12 sujetos, ya nos podemos dar cuenta que esos 12 sujetos son los de la élite quetzalteca. Ellos hacen una carta contra los dos alcaldes electos. En este caso, los alcaldes ordinarios electos, digamos, eran propuestos por las autoridades coloniales. No era directamente, no se elegían obviamente criollos, sino que se elegían generalmente personas de capas de mestizos, artesanos, gente de confianza del corregidor, para poder ser aceptados en ese sentido. Entonces, estos alcaldes electos son duramente criticados, digamos, por estos 12 sujetos que van a redactar una carta. Entonces, la idea es tratar de indicar directamente o tratar de promover el surgimiento de un ayuntamiento en Quetzaltenango. ¿Cuál va a ser la justificación? La justificación va a ser, en este caso, la ebriedad, o más bien dicho, el aguardiente también. Para poder obtener el control del poder local, los queridos quetzaltecos, en esa carta la justificante es de que existían 112 productores de aguardiente solamente en la cabecera de Quetzaltenango. Imagínense ustedes, o sea, estamos hablando de que no es la gran cantidad de población que es Quetzaltenango ahora. Estamos hablando de una época colonial, una población reducida, pero solo en la cabecera directamente, o sea, autorizados hay 112 productores de aguardiente, fuera de lo que podríamos imaginar que hay en los alrededores, digamos, con fabricación clandestina. Y aquí pues se les acusaba a estos alcaldes, a los alcaldes anteriores, a los que salían, de aprovecharse de los indígenas. Entonces aquí vienen las preguntas que siempre nos hacemos nosotros en estas investigaciones. ¿En realidad se estaban aprovechando de los indígenas o estaban dando oportunidad de comercio? Porque si bien es cierto, los indígenas lo consumen, también lo producían y varios de estos productores pues estaban autorizados, entonces había más competencia, ¿sí? O bien, también los queridos quetzaltecos en verdad están defendiendo al indígena, o es como nos dice Severo Martínez Peláez, una falsa defensa en favor de sus intereses políticos. Como aquí en este negocio sí me quiero meter, o como aquí está la situación política que quiero justificar, pues entonces lo tomo como premisa para tratar de obtener algún tipo digamos, de ventaja política, que no va a ser la primera ni la última vez que lo van a hacer utilizando el aguardiente como favor para tratar de hacer justificaciones políticas. Entonces, logran el ayuntamiento. 1806 se fundó el ayuntamiento de ahí. Obviamente los criollos obtienen el poder de las tropas, digamos, la administración de los insumos que entran a Quetzaltenango.
la administración de la autorización de los estancos y todo este tipo de situaciones. Esto no paró ahí. Obviamente, para 1808 se busca más, y ahí se busca el restablecimiento del trabajo forzado, sobre todo en la región de la costa. Las reformas borbónicas, recordemos que iban eliminando progresivamente el trabajo forzado. Para 1808 empiezan, digamos, los escritos tratando de motivar de que se vuelva a llevar a los indígenas de Quetzaltenango y a los alrededores a la región de Suchitepeques y de Retaluleu. ¿Por qué razón? Porque ahí está la producción en donde los quetzaltecos están extendiendo, digamos, su territorio productivo. Y si no se logra eso, por lo menos los funcionarios coloniales buscan de que lleguen a hacer los famosos tequios, o sea, que era el trabajo de limpieza y de mantenimiento a sus casas. ¿Cuál fue la premisa que se encuentra en las fuentes? Una de las premisas constantes es el incremento de la ebriedad. O sea, como no hay trabajo, como están libres, como no tienen nada que hacer, entonces hay mucho ebrio en las calles, hay mucha ebriedad y hay resistencia de pago de tributos conforme a la ebriedad, porque como no tienen dinero, todos se lo están gastando en la ebriedad, no quieren ni pagar tributos, ni están haciendo un bien a la República. Esas son las justificantes. Entonces, ahí volvemos a ver eso. O sea, se revuelve a recurrir al problema del aguardiente como una forma directamente de tratar de mover la política de ese momento. Obviamente se rechaza, digamos, esa situación, entonces les dan la oportunidad de hacer habilitaciones, pero que se tome el dinero de las cajas de ladinos. Entonces, recordemos que aquí la administración colonial trata de darle ciertas ventajas en este caso a los indígenas, con el objetivo propiamente de que estos pues tengan mayores, digamos, mayor libertad e irlos integrando a su plan, digamos, republicano. Bueno, en el caso, digamos, en las Cortes de Cádiz, ya pasando a la etapa, digamos, de las Cortes de Cádiz, Antonio de Larrazábal va a solicitar 3 cosas particulares para la región quetzalteca. Un obispado, que la administración de justicia sea interna en Quetzaltenango y, sorpresa, la eliminación del estanco de aguardiente. O sea, vuelve a aparecer en la política, algo que parece ser que es un elemento moral, pero que ya no es tan moral. Ya está siendo, digamos, es parte de algo mucho más grande. Desaparece de nuevo. En 1819 vuelve a aparecer para tratar de desacreditar a un corregidor, Juan José Echeverría, el nuevo corregidor de Quetzaltenango para esta época. ¿Cuál es el motivo de Juan José Echeverría? Bueno, pues Juan José Echeverría va a ser un corregidor que desautoriza al ayuntamiento de ladinos y españoles que está manejado por los criollos quetzaltecos. Entonces, les resta autoridad, libera digamos, a presos que ellos llevan, que generalmente son indígenas, empieza a tratar de fundar más escuelas de primeras letras a favor de los indígenas, y todas estas políticas pues mantienen como que en alerta a estos criollos. Entonces, para tratar de desacreditarlo, van a tratar de utilizar el problema del aguardiente de nuevo, el problema de la ebriedad en contra de él. Entonces, aquí encontramos en la fuente aspectos como estos. Todos los demás indios ebrios y acometiéndole al declarante y su ronda, el que declara es digamos, un personaje, un ladino de tropa, ¿sí? Como decirlo la policía en la actualidad, o la policía municipal. Entonces, digamos, acometiéndole al declarante y su ronda con piedras y tierra, quisieron quitarle el sable. Entonces el corregidor, teniendo presente a los indios, lejos de corregir a estos, reprendió al declarante, ¿sí? O sea, regaña al ladino que los fue a meter presos y los saca de la cárcel. Y esto se repite, digamos, con unos, al menos 7 testimonios más que se leen en el mismo expediente del Archivo General de Centroamérica. Entonces tratan de volver a vincular, tratan de recurrir de nuevo a ese problema de que incrementa esa situación. Y vemos otras declaraciones. Lejos de haber tanta ebriedad como la hay en el día, se mantenían muy quietos y obedientes a la justicia, refiriéndose a los indígenas, y que poco después que vino el señor corregidor se ha descompuesto el pueblo. Otra de las notas que pongo aquí de este tipo dice, se está viendo en la actualidad no solo entre los indios, sino también entre los ladinos, quienes con frecuencia se andan embriagando. O sea, ya empieza a ser un problema generalizado. La idea es tratar perdón, que va pasando una moto aquí un poquito.
Bueno, entonces tratar de desacreditar al corregidor, ¿sí? Bueno, esto empieza a ser, ya no, ya digamos, conforme esto va creciendo, no solamente es un problema regional, sino que también va a ser un problema de Guatemala. Para el año de 1821, en dos lugares de Quetzaltenango vamos a ver esta actitud. San Marcos primero, que es un pueblo de Quetzaltenango para ese momento, pero está un poco alejado. La discusión gira en torno a la producción exclusivamente agrícola. O sea, San Marcos dice aquí, solo producimos de manera agrícola. Pero todo lo que se produce, lo poco que gana la gente, se lo gasta en aguardiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué solicitan? Cuando llega, digamos, la misiva de declarar la independencia, de jurar la independencia, entonces el pueblo de San Marcos deja, como quien dice, en suspenso digamos, la declaración de independencia o la aceptación de la independencia o la jura de la independencia y solicita la eliminación del estanco de aguardiente por el alto costo. Entonces el pueblo trata de decir de que como se tiene, digamos, es inevitable la compra del aguardiente, la gente no gana mucho y se lo está gastando todo ahí, con la eliminación del estanco la gente le va a quedar un poquito más de dinero, ¿sí? Entonces se resistía el pueblo a jurar la independencia si no se resolvía el estatus del estanco del aguardiente. Entonces, la respuesta al final del gobierno central, que ya es el gobierno de la ya es, digamos, el gobierno criollo, que ha tomado el poder de manera pacífica en la capital, entonces indica que no pueden eliminarlo, ¿sí? Porque es el mayor rubro de recaudación y están en lo cierto. De hecho, podría decir yo que en el periodo, hasta el periodo conservador siguió siendo uno de los mayores rubros de recaudación. Entonces, la justificación era, la justificación que le mandan a San Marcos es de que hay que resolver más bien el problema de aguardiente. Entonces les colocan, bueno, a mayor precio del estanco de aguardiente va a haber menor cantidad de ebrios. Entonces eso va a motivar a que no haya mucha ebriedad. Si se libera el estanco y ya no se sigue cobrando, entonces la cantidad de ebrios va a aumentar, ¿sí? Entonces, ¿qué les proponemos? Bueno, el gobierno independiente ahora que acaba de tomar allá en la capital les promete a ellos apoyar en educación y apoyar en trabajo para que ese no sea un problema, ¿sí? Entonces ahí vemos esa doble moralidad. Por un lado, digamos, la administración que está tomando dice que sí, que la ebriedad es mala, que hay que eliminarla, que justifica directamente el desplazamiento de funcionarios para poder tomar el poder por sí mismo, pero por el otro dice que no lo pueden eliminar y hace promesas pues, que obviamente no cumplió, ¿verdad? Entonces, en este sentido necesita el aguardiente, pero a la vez necesita pues el negocio. Una de las cosas que le agregan a la fuente es, digamos, un escrito de este señor, que es Liendo y Goicoechea, digamos, que son de los que ellos colocan como estos personajes que empiezan a reflexionar y que son pues de la universidad y que tratan de justificar mayores cosas. Entonces, ahí, digamos, él había escrito esto, el aguardiente es como todas las cosas buenas en esta vida, es útil su uso y perjudicial su abuso, ¿sí? No se piensa quitar los estancos de aguardiente en España, ¿sí? Siendo así que el espíritu de uva emborracha más que el espíritu de caña. O sea que el vino es peor que el aguardiente, ¿verdad? Bueno, pulque o maíz, si con quitarlos quitaran el aguardiente y la facilidad de sacarlo, tendrían alguna razón los celosos y reformadores. Pero resulta de quitarlos, digamos, los que la hidra de Lerna, que se le quitaban una cabeza y le brotaban 7. La vez pasada quitaron los escantillos de chicha y desde entonces abundó más. Búsquense medios de dar buena educación a los pobres, proporcionarse a estos infelices labores y trabajos inocentes. Este es el medio de impedir los progresos de la embriaguez. La educación, decía Cicerón, pertenece al magistrado porque la juventud pertenece más a la república que a sus mismos padres. Entonces, en ese sentido, vamos a darnos cuenta, evidentemente, cómo tratan de justificar de que el aguardiente se mantenga como una parte de los ingresos y no hay reformas. Y el otro lugar es Quetzaltenango, ¿sí? Para jurar la independencia no va a ser tan distinta a San Marcos, solo que ahí no va a haber una respuesta tan así, sino que va a haber una situación de pacto. Ante la jura de la independencia, entonces ellos buscan destituir al famoso corregidor Juan José Echeverría, ¿sí? La población indígena obviamente está en contra de eso y no quiere aceptar ni la independencia ni la destitución del corregidor.
Sin embargo, logran llegar a algún acuerdo y tratan de garantizarse algunas cosas. Y entre ellos, pues encontramos, no se determinarían a hacerlo, curar la independencia y expulsar al corregidor hasta que se les ofreciese quitar, uno, los estancos de aguardiente, ponerles otro alcalde y tampoco pagar el tributo. ¿Sí? Entonces, ahí volvemos a encontrar esa resistencia. Entonces, es indudable. 1824, el ayuntamiento ahora convertido en municipalidad en Quetzaltenango. Los principales no les cumplieron, obviamente. Llegan inquiriendo cuál ha sido el resultado de su pedido, pretendiendo se supriman los estancos de aguardiente, y la municipalidad les hizo ver que no estaba en su arbitrio suprimir su ramo que pertenece a la hacienda pública, ahora nacional, ¿verdad? Entonces, 1824 en el libro de actas del Archivo Histórico de Quetzaltenango. Voy terminando con esto. Un problema constante. Obviamente aquí veo yo el origen y por qué el nombre del tema. Bueno, porque esto no se limita ahí. O sea, seguramente, o sea, uno de mis propósitos de seguir esta investigación es poder verificar en otras regiones si este problema va siendo constante, si hay un elemento unificador. ¿Por qué razón? Por estas razones. Para el año de 1833 ya gobierna Mariano Gálvez y la primera, digamos, serie de liberales. Hay un decreto que trata de ejercer el control sobre el aguardiente. ¿Sí? ¿Cuál es la premisa? La misma que se estaba utilizando desde este momento. El empobrecimiento de los indígenas para poderlos proteger. ¿Sí? ¿Proteger de qué? Proteger la moralidad, contener los excesos de la embriaguez, desde que los estancos de chicha y aguardiente se generalizaron. ¿Sí? Eso lo dice, digamos, lo podemos encontrar digamos, yo lo encontré con Daniel Pompeyano en la crisis del antiguo régimen de Guatemala, en donde se empieza otra vez a establecer todo esto en 1833, o se vuelve a encontrar esa constante. 1837, se abren estancos en los capitales departamentales únicamente, con la idea otra vez de controlar la fabricación y venta clandestina. O sea, sigue manteniéndose la venta clandestina, no cambia mucho la situación. Aquí, en este contexto de estos primeros liberales, los reglamentos van a ser modificados constantemente, se van a tratar de garantizar el pago de cuotas mensuales, una cuota fija para el erario, todo este tipo de cosas. Entre las leyes, por ejemplo, venían cosas como que los lugares donde se vendiera aguardiente fueran espacios públicos, fueran espacios abiertos, fueran espacios amplios, que no se venda al por mayor, sino que solo, digamos, para consumo ahí, que no se venda al crédito, con la idea de controlar de que no haya un consumo excesivo. No se permitía música, no se permitía juegos, no se permitía otra forma de entretenimientos, única y exclusivamente la bebida. Entonces, la idea es controlar siempre en este momento. Pero más aún, si nos vamos al régimen conservador, la cosa no va a cambiar mucho. Década de 1850, aumentaron las multas. Obviamente estamos viendo un contexto de mayor religiosidad, pero tampoco se elimina el aguardiente, ¿sí? Las penas eran más drásticas. Se daban recompensas a delatores con el fin de disminuir el licor clandestino, ¿sí? En algunos años, ¿sí?, el aguardiente fue la partida, digamos, de mayores ingresos fiscales que se generaban en Guatemala, paradójicamente para un gobierno conservador. O sea, las alcabalas a veces eran mayores, pero generalmente a veces, digamos, con los cambios de leyes que había en el periodo conservador, luego el aguardiente subía como la mayor cantidad de ingresos fiscales y todo eso. En el periodo conservador, digamos, se empieza a subastar los estancos. Entonces, la subasta de estancos va aumentando. Entonces, bajo la misma premisa de a mayor precio, menor cantidad de problemas relacionados con la ebriedad. Se sigue repitiendo lo que ya estaba, digamos, diciéndose anteriormente, desde el periodo colonial a finales. Pero en realidad, o sea, el cambio, el aumento de estancos obedece más a la cuestión de recaudación. Incluso, pues, digamos, se sabe de buena fuente que, pues, digamos, la familia de Rafael Carrera, pues, trató de tener también cierto monopolio del estanco de aguardiente en las regiones de Palencia y todo esto, ¿verdad? Pero esto, pues, hay que seguirlo investigando un poco más para ir viendo también cómo él estaba implicado también en este negocio. Sin embargo, aquí, y con esto voy terminando, asociaciones de negocios. 1866. O sea, la administración de rentas, luego de haber subastado en muchos lugares los diferentes estancos de aguardientes por regiones,
llegó a una relación mucho más estrecha con el restanco de aguardientes, ya no con personas individuales, sino que con la compañía anónima de aguardiente. ¿Quiénes la conforman? Los más ricos de los viejos concesionarios del producto. Y efectivamente es un monopolio ahora nacional. ¿Quiénes conforman ese grupo? 18 socios en total, que representan las familias más ricas del país. Ya está muerto Rafael Carrera, o sea, ya no hay quien controle esa parte, pero aquí se aprovecha. Estos 18 socios, pues obviamente son los que tienen más dinero en el país, ¿sí? Y son los que van a obtener la concesión del Banco Nacional en 1867, los que van a obtener premios de exportación de café y azúcar, y que se va a adjudicar también el monopolio del tabaco. Estamos viendo aquí cómo previamente a lo que nosotros conocemos como esas asociaciones guatemaltecas de comercio y de todo este tipo de cosas, empiezan a girar en torno a ese negocio del aguardiente cuando toman ese primer monopolio. Si esto no tiene que ver con nuestra formación nacional y nuestras crisis, pues ahí sí hay una situación que debemos de seguir investigando para llegar a esas conclusiones. Esta es la parte que yo quisiera seguir investigando y dar más detalles para llegar a eso. Y sí, son familias bastante poderosas. En ese marco de la reforma liberal, buscando esas peleas después de que muere Rafael Carrera, encontramos también, por ejemplo, las luchas del grupo de Serapio Cruz, que muchas veces se confunde, se trata de integrar que está con Justo Rufino Barrios, pero está un poco lejos de eso, o sea, sí se unen, pero más por cuestión militar que por cuestión ideológica. Entre las poblaciones indígenas, digamos, Serapio Cruz era bastante aceptado, y adivinen por qué, por esa oposición a ese detestado monopolio de aguardiente. Y eso pues era una importante fuente de ingresos del gobierno conservador. Eso lo encontramos en Ralph Lee Woodward, en su libro Rafael Carrera, La creación de la República de Guatemala. O sea, Serapio Cruz gana bastantes adeptos por esa oposición a ese monopolio. Y precisamente sigue siendo una situación que sigue moviendo, digamos, ese tipo de relaciones sociales que vamos a encontrar en dicho periodo. Cuando muere Serapio Cruz, digamos, el tema del aguardiente va a ser hábilmente retomado por los liberales. Entonces va a venir Miguel García de Granados y va a empezar a criticar a los comerciantes de la ciudad de Guatemala por el monopolio de aguardiente, va a otros grupos privilegiados por los conservadores, pero retoma, digamos, ese contexto para tratar de ganar adeptos cuando ya falleció, cuando ya mataron a Serapio Cruz allá en Palencia. Entonces se retoma ese contexto, ¿verdad? Y pues, bueno, eso sería básicamente. No me extrañaría, obviamente, digamos, el tiempo no, pero también vamos a encontrar, eso ya no lo voy a decir directamente yo, pero también vamos a encontrar en el periodo liberal, pues esas justificaciones. Y no recordemos también las leyes de vagancia y todo este tipo de situaciones que nos llevan a la misma situación, ¿verdad? A la misma conclusión de buscar en el aguardiente el motivo directamente para hacer cambios en las políticas. Bueno, entonces yo hasta ahí llego con mi disertación, creo que me pasé unos segunditos más. Muchísimas gracias por todo, por escucharme. Muy bien, maestro Kelex, una discusión bastante actual y esas raíces históricas que nos ha planteado, que son bastante pertinentes, incluso con las situaciones que estamos enfrentando en esta pandemia. Entonces, veamos cómo históricamente se explican esos problemas. Ha despertado bastante interés en nuestros amigos. El licenciado Oscar Rolando Gutiérrez plantea, las mujeres, es un comentario, las mujeres del altiplano también protestaron contra los estancos porque las dejaban a ellas y a sus hijos sin el alimento. Esto él menciona que aparece en varios de los legajos del Archivo General de Centroamérica. Aquí hay una pregunta de nuestro amigo Catarino Escobar, que dice, primero lo felicita por excelente conferencia y pregunta, ¿se registraron casos de ebriedad entre afrodescendientes? Muy bien, sí, bueno, yo sí recuerdo nada más, digamos, en los casos de los afrodescendientes, algunos comentarios que hace Pedro Cortés y Larraz. Realmente
a detalle no he logrado encontrar directamente, porque recordemos de que en la época colonial la población afrodescendiente es bastante escasa, digamos. Entonces, habría que investigar directamente las haciendas en donde había población y sobre todo la costa sur, que ese sería como que el tema pendiente que tendría para ir viendo qué tan repetitivo es directamente este problema del aguardiente. Sí se menciona que es un problema generalizado con Pedro Cortés y Larraz, pero a detalles que yo he encontrado en fuente primaria, la verdad mentiría en decir de que lo he encontrado. No lo he encontrado todavía, ¿verdad? Pero seguramente es posible, es posible. Aquí tenemos otra, pues primero es una felicitación de la maestra Gabriela Luna y ella pregunta, durante su investigación, ¿ha logrado usted identificar en algún museo estatal o privado alguna evidencia material de esas vasijas utilizadas para la fabricación del aguardiente clandestina? De ser afirmativo, ¿podría usted hacer referencia al tamaño de manera general o sus dimensiones de esos utensilios? Claro, sí, pues realmente en cuanto a esta situación habría que ver, digamos, habría que hacerle estudios. Lo que se habla son de vasijas bastante, digamos, de arrobas en algunas fuentes, pero evidencia física sí no he logrado encontrar directamente, fuera de, pues ya en época liberal del establecimiento de los museos, digamos, en Quetzaltenango sí hay pues las primeras botellas de la cervecería Hochler, digamos que es la predecesora de la Cabro, ¿verdad? Es lo más, digamos, que se ha logrado encontrar en cuanto a botellas de vidrio y este tipo de situaciones. Y de ahí, pues, básicamente es más cuestión popular, digamos, lo que hablan algunas personas en los diferentes lugares, que pues eran pues tradicionalmente vasijas de barro con posiblemente una parte alargada directamente para colocar un tapón en la parte de arriba, en donde a veces se guardaba ese licor y que se trae costumbre de guardarlo, porque la producción clandestina sigue, no frenó directamente, todavía en época actual sabemos nosotros que en barrancos en algunos lugares se mantiene, entonces hay todavía producción clandestina, sobre todo de aguardiente, pero evidencia física no, solamente, pues como le digo, lo más antiguo que se logra ver en los museos de Quetzaltenango, pues es eso, ¿verdad? La producción de Hochler, de la cervecería Hochler. José Campoy, José Campoyo lo felicita y dice en el Archivo Histórico Municipal de San Marcos están también consignadas esas resistencias, incluso a la anexión a México. El pacto de Quetzaltenango provocó que San Marcos no lo reconociera como la capital. Es un Excelente, sí, comentario. sí, sí, sí. Efectivamente, sí, esa es una de las situaciones ahorita con el trabajo que está haciendo William Salazar y Blanco allá en San Marcos, pues realmente es un motivante ir a hacer ese viaje y tratar de buscar esas fuentes, porque sí hay mucha evidencia en San Marcos, y debe de haberlo ahí en la parte histórica. De hecho, el archivo municipal nos trata de sugerir de que debe haber documentación allá. Yo creo que se va a poder lograr ahorita con ese trabajo que están haciendo ellos allá para poder seguir estudiando la parte de San Marcos, y muchas gracias por el aporte. Yuridia Chávez, nuestra amiga, dice qué aspecto descubrió que es el que expresa en el siglo XXI, que cómo se expresa en el siglo XXI. Bueno, pues en el siglo XXI, ahí sí que podemos encontrar todavía en la actualidad, la familia más poderosa aquí no comercializa precisamente con comida, sino que todos sabemos que es la familia Castillo, ¿verdad? En este sentido, pues una de las familias más poderosas todavía. Sabemos nosotros que el comercio de licores en Guatemala todavía sigue siendo un motivo de discusión acá en nuestro actual gobierno, como mencionaba Lorena hace un momento, la licenciada Lorena. Nosotros vemos que incluso esa famosa motivación que le pusieron aquí al pueblo de Guatemala, ay, si se vacunan, pues les vamos a dejar de que en las fiestas no haya prohibición de licores, ¿verdad? O sea, todavía sigue siendo un discurso, o el discurso de que, bueno, es que están infectándose de COVID porque se van a tomar de noche, ¿verdad? O sea, no por toda la dinámica que hay
sino que sigue siendo la justificante, y eso, digamos, en momentos anteriores también había sido un justificante gubernamental recurrente en cuanto a querer este tipo de situaciones, de buscar esos elementos. Recordemos de que el monopolio directamente de licores se vino dando también a lo largo del siglo XXI, hasta que empiezan a ingresar por algunos gobiernos pues un poco de competencia en cuanto a las cuestiones de cervecería y en cuanto directamente a las cuestiones de licores también, porque teníamos, digamos, el monopolio con la licorera nacional en su momento, ¿verdad? Y también pues un poco, digamos, de otras licorerías, pero realmente competencia había sido muy poca. Ahorita vemos un poco más de ingreso, sin embargo, tampoco eso indica de que haya bajado mucho algunos elementos. La cerveza de repente sí, que ahora encontramos pues cerveza bastante barata, está más barata que una botella de agua, digamos, purificada de determinada marca, ¿verdad? Pero sigue siendo un elemento constante y sigue siendo un elemento de justificación para políticas nacionales incluso. Muy bien. Juan Carlos Pérez pregunta, ¿existen estadísticas sobre qué grupo social o étnico consumía más alcohol dentro de su investigación, ladino o indígena? Claro, sí. En ese sentido, creo yo que las fuentes tratan de acusar sobre todo al indígena, pero yo podría pensar, digamos, ya en un análisis un poco más, por ejemplo, que en el caso de Cortés y Larraz, cuando hace su estudio, pues indica que el ladino también es un consumidor bastante activo. De hecho, digamos, obviamente, recordemos que las fuentes primarias, la mayoría de estas están escritas por digamos, por los grupos de poder, ¿verdad? Entonces, son informes, son denuncias, son quejas que ellos realizan y pues tratan de acusar a quien ellos quieren, digamos, mantener, por sobre quienes ellos quieren mantener el control. En este sentido, acusan más al indígena. Y al ladino lo tratan de liberar un poco más. ¿Por qué razón? Porque él era el miembro, digamos, la persona que pertenecía a las rondas, ¿sí? A las tropas, digamos, porque eran llamadas así, tropas de ladinos. Estas tropas, digamos, incluso eran recomendados por estos mismos para poder acceder a tener algunos puestos en los ayuntamientos. Sin embargo, digamos, sí se repite cuando ya hay quejas de que esto se sale de control, de que tanto indígenas como ladinos consumen de una manera bastante alta. En algunas fuentes se trata de indicar que el que fabrica es el ladino y quien consume es el indígena. Pero vemos recurrentemente que yo pienso, incluso me atrevería a decir que las políticas de separación, de que beban en diferentes lugares, es para evitar de que estos pues se logren hacer amigos, se logren compenetrar, se pierdan esa desconfianza y que en algún momento de situación política pues entonces se unan y pongan en jaque a las élites. En este caso, pues mantenerlos separados e incluso tratar de venderles productos diferentes, porque en algún momento se autoriza solamente chicha para los indígenas y aguardiente para los ladinos. Pero creo yo que el consumo fue generalizado desde el principio. Ambos consumen en mayores cantidades. Obviamente en ese momento la población indígena es mayor, entonces el consumo va a ser mayor. Pero creo que son recurrentes los dos y en las fuentes se puede ir viendo eso. Muy bien acá. La maestra Anabela Castro dice muy interesante que si, cómo relaciona la literatura y la producción del aguardiente, porque ella recuerda el cuento del clanero. Sí, bueno, yo realmente creo que en versión literaria sí hay varias cosas que se repiten. Por ejemplo, los escritos digamos, las fábulas de la época del contexto de independencia. Rafael García Goyena y ellos, pues hay un par de cuentos que hablan precisamente de ese problema del aguardiente y que tratan de reflejar pues ese planteamiento político que les diría. Tendría que leerlos de nuevo porque sí sería una buena integración a la literatura eso, ¿verdad? Y ya más recientemente creo yo que la máxima que todo guatemalteco sabe es la que dijo nuestro ilustre Premio Nobel de Literatura, ¿verdad? Que aquí en Guatemala solo se puede vivir loco o ebrio, ¿verdad? Entonces, para poder soportar la vida en Guatemala, creo yo que esas son, digamos, algunas cosas que yo podría recurrir a la cuestión literaria.
sí hay directamente, habría que buscar, por ejemplo, también las discusiones de José Cecilio del Valle también y de Pedro Molina, que si no estoy equivocado, en algún punto también en el impulso de las cuestiones comerciales que ellos tratan de indicar, hablan también un poco del aguardiente, pero como les digo, eso tendría que hacerse ya en una versión un poco más de localizar la Gaceta de Guatemala y todo. Sería muy buen aporte, sería muy interesante también. Como les digo, ahorita pues me limité mucho a esta región, que era la que yo estaba investigando para mi tesis de licenciatura en algún momento, pero la idea sería poderlo extender un poco más a otras regiones de Guatemala. Pero sí, esos son algunos de los aportes literarios que yo puedo encontrar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, maestro Kelech, por tan interesante disertación y traer un tema tan actual con esa explicación histórica. El colectivo Historia GT está bastante agradecido. Le damos un espacio para que se pueda despedir de nuestro auditorio. No, pues muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. Realmente espero haber aportado un poco también a los conocimientos históricos. Me animan bastante porque sí quisiera yo seguir ese estudio directamente y ver los alcances del aguardiente, sobre todo por esa parte, digamos, un poco investigada tal vez del periodo conservador y sobre todo la formación ante ese monopolio directamente, ¿verdad? Que empiezan esas asociaciones de élites. Pero muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al colectivo también por haberme invitado. Es un gusto haber estado con ustedes y pues no me queda más que decirles feliz noche y muchas gracias por habernos acompañado. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros amigos de Historia GT. Les agradecemos su preferencia y los invitamos para la próxima semana para nuestra conferencia. Ya van a ser una de las últimas conferencias de este año. Entonces,